Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar las uniones covalentes y dativas. Para eso yo les envié, para que vayan leyendo, este texto en donde habla de la estructura de Lewis en uniones covalentes, ¿sí? En el texto les explica en la primera parte cuándo se forman los enlaces covalentes, bien, y los distintos tipos de uniones covalentes, porque tenemos las uniones simples, dobles, triples y dativas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cada una, que es el que tienen acá, pero se los voy a explicar mediante el video. Bien, la unión covalente simple es aquella que se produce cuando los electrones del último nivel se comparten entre átomos. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, las uniones iónicas formaban eh, compuestos, ¿sí?, que estaban relacionados justamente con que el electrón a un elemento químico de los del compuesto necesitaba uno o dos electrones para poder llegar a cumplir con la regla del octeto, es decir, que tenga 8 electrones en el último nivel, y al otro se los tenía que transferir, es decir, le convenía sacárselos de encima para quedarse con el nivel completo de 8 electrones. En este tipo de unión, ambos, los dos elementos químicos o tres elementos químicos o los elementos químicos que participan en la unión, le falta poquito para llegar a lo que vendrían a ser los 8 electrones. Entonces ninguno quiere transferir, ¿sí? Ninguno quiere darle directamente o regalarle los electrones. Entonces lo que van a hacer es compartirlos, ¿sí? Se van a formar enlaces, por eso vamos a ver que les hacemos como un lacito a los electrones, y se va a contar para cada uno de los átomos esos electrones, el suyo y el que es prestado del otro elemento. Vamos a mirar una unión simple, como sería, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí les di a ustedes el elemento cloro. Bien, el elemento cloro se abrevia con la letra Cl, lo buscamos en la tabla periódica, tiene número atómico 17. Bien, es decir, el cloro tiene Z17. Esto quería decir que tenía 17 electrones y 17 protones, es decir, 17 cargas negativas, 17 cargas positivas. Bien, ahora, nosotros lo que nos interesan no son todos los electrones, sino que los del último nivel. ¿Cómo me daba cuenta yo cuántos electrones tenía ese átomo de cloro en el último nivel? Bueno, era muy sencillo, me fijo a qué grupo pertenece. Bueno, el cloro pertenece al grupo 7 o 17. Perdón, voy a cambiar de fibrón porque me está pasando que se me está quedando todo sin tinta. Así que vamos a cambiar. Bien, el cloro, habíamos dicho, pertenece al grupo 17 o 7A. Bien, ¿esto qué quería decir? Que tenía 7 electrones. 7 electrones en el último nivel. Bien, si ese átomo de cloro se juntaba con un potasio, con un sodio, con algún elemento del grupo 1, se formaba una unión iónica. Pero el cloro, si se encuentra con otro átomo de cloro, forma una unión covalente. Bien, primero porque son dos no metales. Recordemos que entre dos elementos no metales se formaban uniones covalentes. Bien, pero además de eso, porque le falta solamente uno. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Si yo tengo un átomo de cloro, yo sé que la estructura de Lewis de ese átomo de cloro se dibuja con cruces alrededor del elemento químico, teniendo en cuenta que tengo que poner 2 arriba, 2 abajo y 2 a cada uno de sus lados. Bien, entonces voy a dibujar cruces primero para este cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué 7? Porque pertenece al grupo 7, es decir, tiene 7 electrones en el último nivel. Cuando este cloro se junta con otro cloro, este otro cloro también tiene 7 electrones en el último nivel. Bien, ahora lo voy a dibujar con puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que ahí a cada uno le falta un electrón. Entonces van a compartir un electrón cada uno. ¿Cómo voy a hacer esa unión entonces, ese enlace? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a unir mediante este enlace simple esos dos electrones que se va a prestar cada átomo. Bien,
Entonces ahora, si yo cuento cuántos electrones tiene este primer cloro, voy a contar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este también lo cuento, son 8. Y si cuento los electrones que tiene el otro cloro, también va a tener 8. Tiene 2, 4, 6 y 8. ¿Bien? En este caso, ambos cloros logran la estabilidad y cumplen con la regla del octeto. ¿Bien? Ahora, esto se llama estructura de Lewis. Esto que hicimos acá es lo que conocemos como estructura de Lewis. Pero también tenemos lo que se llama fórmula desarrollada, ¿bien? Que es un nuevo concepto que tienen las uniones covalentes o dativas. La fórmula desarrollada de este elemento, perdón que estoy escribiendo y me olvido, la fórmula desarrollada de esta molécula, ¿sí? Recordemos que las uniones covalentes forman moléculas, mientras que las uniones iónicas forman compuestos, ¿sí? Esta molécula tiene una fórmula desarrollada en la que yo escribo los elementos que participan, ¿bien? No voy a escribir las cruces y los puntos, simplemente voy a hacer una rayita por cada enlace que tiene. En este caso tiene un solo enlace, entonces entre estos dos cloros voy a dibujar una rayita, ¿bien? Y eso sería lo que se conoce como fórmula desarrollada. Después tenemos también la fórmula molecular. La fórmula molecular justamente me habla de la molécula, cómo yo escribo esta molécula que está compuesta de dos cloros. Bueno, en ese caso yo tengo que poner el símbolo químico y abajo como subíndice, ¿sí? Como subíndice, cuántos átomos de cloro participan en esta unión química. Bueno, en este caso tenemos 2. 1, 2. Entonces acá abajo le ponemos un 2. Esto que está acá escrito, que sería cloro 2, es lo que conocemos como fórmula molecular. Bien, este es un ejemplo de una unión covalente simple. Ahora vamos a ver la unión covalente doble. Bien, ¿con qué elemento químico lo vamos a ver? Lo vamos a ver con el oxígeno, por ejemplo. Entonces, voy a borrar esto y vamos a ver cómo se forman las uniones covalentes del oxígeno, entre dos átomos de oxígeno. Bien, tengo el oxígeno, si me fijo a qué grupo pertenece al grupo 16. Bien, grupo 16 o 6A. Eso quiere decir que tiene 6 electrones en el último nivel, que son los que a mí me interesan para lo que son las uniones químicas. Bien, entonces voy a dibujar la estructura de Lewis de este oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, 6. Cuando este oxígeno se junta, por ejemplo, con otro oxígeno, que lo voy a dibujar acá al costadito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a formar lo que es una unión covalente doble. ¿Por qué? Porque a cada oxígeno le faltan 2 electrones para cumplir con lo que es la regla del octeto. Entonces va a formar 2 enlaces. Bien, 2 enlaces. Uno va a ser este y otro va a ser este. Bien, entonces ahora voy a contar cada uno de los electrones de cada uno de esos átomos de oxígeno para saber si cumple con la regla del octeto. Bien, contemos. 2, 4, 6, 8. Bien, cuento también los que están del otro lado. Bien, y de este lado tenemos 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces esto cumple, esa molécula cumple con la regla del octeto. Ambos oxígenos quedaron con 8 electrones en el último nivel y lograron estabilidad. Vamos a dibujar entonces, esto recordemos, es la estructura de Lewis. Vamos a dibujar ahora la fórmula desarrollada. Bien, era lo mismo, pongo los dos oxígenos que van a participar, o los elementos químicos que participan, sin las cruces, sin los puntos, y solamente dibujo una rayita por cada enlace que tiene.
Bien, acá hay un enlace, dos enlaces. Entonces voy a dibujar dos rayitas. Bien, esta sería la fórmula desarrollada. Y la fórmula molecular, tengo que escribir la molécula, cómo quedaría esa molécula. Tiene dos oxígenos, así que voy a dibujar un oxígeno y le voy a poner abajo como subíndice la cantidad de oxígenos que tiene. 1, 2, así que acá va un 2. Bien, esta sería la fórmula molecular. Fíjense que es todo igual. Bien, en este caso, que es un ejemplo, yo busqué ejemplos sencillos, pero van a ver que después pueden haber varios elementos químicos distintos que se unan. Y eso vamos a ver después, que les voy a grabar a lo último, un último video para que vean cómo se realizan las actividades de las moléculas que no son biatómicas. Estas son moléculas biatómicas. ¿Sí? Que quiere decir que están compuestas de dos átomos iguales. Bien, esto sería una unión covalente doble. ¿Por qué? Porque tiene dos enlaces simples. Bueno, dos enlaces simples serían doble en realidad porque son dos enlaces. Bien, bueno, vamos a borrar esto. Vamos a ver ahora una unión covalente triple. Por ejemplo, con el nitrógeno. ¿Sí? O con cualquier elemento que pertenezca al grupo 5, que son los que tienen 5 y le faltan 3 electrones. Entonces, yo acá en el ejemplo les puse a ustedes el nitrógeno. Bien, el nitrógeno, como dije recién y lo anticipé, pertenece al grupo 15 o 5A. Esto quiere decir que tiene 5 electrones en el último nivel. Bien, perfecto. ¿Cómo se dibuja entonces este elemento químico nitrógeno, la estructura de Lewis? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahí dibujé un nitrógeno. ¿Qué va a pasar? Se va a juntar con otro nitrógeno que también tiene 5. 1, lo que voy a hacer es dibujar dos acá. 2, 3, no sé, los otros dos los puedo dibujar en cualquier lado. 4, 5. Bien, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Este nitrógeno, y este tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa acá? Le faltan 3 electrones, es decir que va a formar 3 enlaces. Bien, 3 enlaces. Vamos a dibujar, este es un enlace, este es otro enlace, y este que está acá va a ser otro. Ahora, yo lo dibujo así para mantener y respetar lo que dijimos, que van 2 arriba, 2 abajo y 2 a cada uno de los costados. Pero esta molécula, en la vida real, empieza como a torcerse, ¿sí? Es decir, este electrón se siente atraído, entonces esto quedaría como así. Bien, es decir, quedaría ahí. Pero nosotros lo vamos a seguir dibujando así porque está bien. Para que ustedes, después vamos a ver la geometría molecular y demás. Pero por ahora lo importante es que ustedes puedan comprender que va a formar 3. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a contar y cada nitrógeno va a tener 8 electrones. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, lo mismo con el otro nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que este nitrógeno ahora está estable. Esta molécula es una molécula estable, que tiene 8 electrones cada átomo en el último nivel. Vamos a mirar lo siguiente. Esto dijimos que era la estructura de Lewis. Ahora, ¿cómo es la fórmula desarrollada? Bueno, voy a dibujar los dos nitrógenos sin las cruces, sin los puntos, y voy a dibujar con una liñeta cada uno de esos enlaces. Es decir, que me va a quedar así. ¿Bien? Dos nitrógenos con un triple enlace. Por eso se dice que es una unión covalente triple. ¿Bien? Esta sería la fórmula desarrollada. Y la fórmula molecular, voy a dibujar el nitrógeno y voy a contar cuántas moléculas de nitrógeno hay. Cuántos átomos, perdón, de nitrógeno hay. Hay 1 y hay 2. Entonces acá le ponemos el 2. Y esta es la fórmula molecular. ¿Bien? Buenísimo. Ahora se complica un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a mirar la unión dativa o covalente. ¿Qué pasa cuando tengo más de un átomo y resulta que 2 ya lograron tener 8 y el otro todavía no? Pero no se puede formar un enlace porque si no, el que tenía 8 se pasa. Porque recordemos que cuando tenemos el enlace yo cuento los electrones de ese enlace para los dos elementos químicos. Es decir, que si tengo uno
que ya está con 8, no puede hacer otro enlace con otro elemento químico. Entonces ahí viene este concepto de dativa, bien, en donde el electrón que necesita, perdón, el átomo que necesita electrones, como no puede formar enlaces, se va a acercar, ¿sí? Ustedes imagínense lo siguiente: yo necesito electrones y no puedo compartir con nadie porque nadie quiere compartir conmigo sus electrones. Entonces, ¿qué hago yo? Me acerco lentamente al átomo que tiene electrones y se los uso. Pero no formo uniones, no formo enlaces. Bien, me acerco a esos dos electrones que están ahí, pero no voy a formar enlace y se los voy a usar. Por ejemplo, si yo acá pongo otro elemento químico, este nitrógeno no podría compartir, no podría formar enlaces. Entonces el elemento químico se acercaría, usaría estos dos sin formar un enlace y llegaría a tener 8. Vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, yo ahí les puse una molécula como ejemplo, que es el dióxido de azufre, ¿sí? El dióxido de azufre se escribe de esta manera. Bien, tiene dióxido, 2 oxígenos y el azufre. El elemento más electronegativo en este caso va del lado derecho, bien, y el menos electronegativo del lado izquierdo. Así se escriben las moléculas. Antes no lo habíamos visto porque los dos tenían la misma electronegatividad, ya sea el oxígeno, ya sea el cloro, ya sea el nitrógeno. Al ser el mismo elemento tiene la misma electronegatividad. En este caso, bien, el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el azufre, entonces se pone del lado derecho, ¿sí? Es decir, que si yo quisiera escribir esto así, estaría mal, ¿sí? Porque se escribe siempre el elemento más electronegativo del lado derecho. Bien. Ahora, tengo que analizar a qué grupo pertenece cada uno de esos elementos. Entonces, esto está formado por azufre y por oxígeno, ¿sí? Son 2 oxígenos, por 2 oxígenos. Este 2 me lo voy a olvidar por un rato, por un ratito aunque sea. Azufre. El azufre, si miramos, pertenece al grupo, denme 2 minutos, el azufre pertenece al grupo 2, 4, 6, al grupo 16, ¿bien? Es decir, que tiene 6 electrones en el último nivel. Y el oxígeno también pertenece al grupo 16 y necesita, pertenece al grupo 16, por lo tanto tiene 6 electrones en el último nivel. Bien. Ahora, ¿cómo voy a acomodar yo estos elementos? Como dijimos anteriormente, tiene que ser, el oxígeno, si yo me fijo en la electronegatividad, el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,4. Esto recuerden que lo sacan de la tabla, ¿sí? El que no vio el video, fíjese, lo tienen explicado por video enviado anteriormente. El azufre tiene una electronegatividad de 2,6. ¿Bien? Buenísimo. Entonces, ¿cuál voy a poner del lado derecho? Fíjense, ¿ven? El más electronegativo, el oxígeno. Y del lado izquierdo, el menos electronegativo. Eso para que vean el tema de las moléculas. Ahora, yo tengo 2 oxígenos y un azufre. ¿Cómo los acomodo para hacer la estructura de Lewis? De forma simétrica. ¿Qué quiere decir simétrico? Que de un lado y del otro va a haber lo mismo. Entonces, si yo acá tengo 2 oxígenos y un azufre, tengo 2 oxígenos y un azufre, esto no es simétrico, porque si yo parto acá al medio, fíjense que tengo un oxígeno de un lado y un azufre del otro, y medio oxígeno de cada lado. Entonces esto no es simétrico. ¿Cómo sería la forma simétrica? Y sería escribir un oxígeno a cada lado y el azufre en el medio. De esta manera, fíjense. Un oxígeno, un azufre, un oxígeno. Eso es simétrico. Justo me queda la palabra oso. Oso. Bueno, oxígeno, azufre, oxígeno. Esto es simétrico porque si yo acá hago una línea, tengo un oxígeno y medio azufre,
medio azufre y un oxígeno. Es decir, que como si fuera una hoja que se dobla y me queda lo mismo de los dos lados. A ver, esto de que sea simétrico a veces se puede y a veces no se puede. ¿Por qué? Porque tengo un átomo más, por ejemplo, que es un hidrógeno. ¿Dónde lo pondría acá? Y bueno, no sé, porque en realidad, y para que sea simétrico lo tendría que poner en el medio, pero a veces no da los electrones. Entonces, no se preocupen, voy a tratar de no buscarles cosas muy complicadas. Pero bueno, es así, esta unión química es un poco más complicada que la iónica. Bien, dijimos que el oxígeno tiene 6. Ahora, ¿cómo empiezo a completar las cruces y los puntos? ¿De cualquier forma? No. Porque si no voy a tener que tener la goma de borrar al lado y estar usándola y me va a hacer unos agujeros así en la hoja. Entonces, la forma para poder completarlo de una manera más sencilla, no quiere decir que no haya que borrar, pero de forma más sencilla es completando de izquierda a derecha. Es decir, voy a empezar por este primer elemento químico que anoté, que es el oxígeno, y voy a dibujar la cantidad de electrones que tiene. Y ojo, tengo que tener en cuenta que este oxígeno va a compartir con este que está acá. Entonces voy a tener que poner sí o sí acá algunos electrones para que comparta con el que está al lado. ¿Sí? No sé si se entiende. Si yo, por ejemplo, dibujo los 6 electrones de esta manera, no va a poder formar ninguna unión con este. Entonces voy a tener que poner sí o sí 2 electrones del otro lado, ¿sí? O 1 y 1, bueno, eso dependiendo de después cómo se forme la unión. Por lo pronto pongamos 2. Después si hay que borrar uno y poner uno para el otro lado, lo hacemos. Pero por ahora los ponemos así. Bien, tengo 2, 4, 6. El azufre. El azufre tenía 6 también. Bueno, voy a dibujar los 6. 1, 2, 3, 4. Y puedo poner uno acá arriba y uno acá abajo. ¿Sí? 5 y 6. O puedo poner los dos arriba o los dos abajo, es lo mismo. Vamos a poner los dos arriba. ¿Bien? Fíjense que los dibujé con puntos para que se note, ¿sí? Para que se note que estos 2 electrones son del oxígeno, mientras que estos 2 son del azufre. Bien. Y el oxígeno que está al lado tiene también 6 electrones. Entonces voy a dibujar los 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, tienen que empezar a formar uniones para que cada uno tenga 8. ¿Por cuál empiezo? Por el primero. El oxígeno este tiene 6. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 2. Entonces va a formar un enlace doble con el azufre que está al lado. ¿Para qué? Para lograr su objetivo y tener 8 electrones. Entonces, voy a formar acá un enlace, otro enlace. Bien, y ahora cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este oxígeno ya está completo. Es decir, no puede formar ningún otro tipo de unión. Vamos con el azufre. El azufre, ¿con cuántos quedó? Bueno, vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese azufre también está completo. Es decir, no va a poder formar ningún otro tipo de unión. Entonces, fíjense lo que yo les decía hace un rato, con respecto a que el elemento que ya no puede compartir más electrones, y acá pobrecito se quedó este oxígeno aisladito, porque no puede formar unión química con ese azufre. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, lo que voy a hacer yo principalmente es borrar estos 2 electrones de este lado. Los voy a dibujar del otro lado. ¿Bien? Y lo que va a hacer este oxígeno que quedó acá solito es acercarse hasta donde están estos 2. ¿Bien? Entonces, fíjense que siempre voy a tener que tener una goma de borrar a mano. ¿Por qué? Porque voy a tener que acomodar todo esto. Porque al principio no me puedo dar cuenta de una. Es muy difícil darse cuenta de una dónde van los electrones. Bien, entonces fíjense lo siguiente. Este oxígeno, bien, al no poder formar unión con este azufre que está al lado, se acerca a estos 2 electrones que le quedaron ahí y se los usa. Bien, es decir, se acerca lentamente, se los usa. Entonces ahora voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va a usar esos 2. Es decir, que queda con 8 electrones. Esta es la estructura de Lewis de este compuesto, ¿sí? Que es el dióxido de azufre. Esta sería la estructura de Lewis. Profesora, ¿qué pasa si yo acá le dejo las 2 cruces? Y está mal, ¿sí? Es decir, si ustedes acá
me dejaban esto así, está mal, ¿sí? Porque fíjense que tiene que tener 2 electrones de cada lado, no puede tener más, ¿sí? Eso lo habíamos hablado cuando yo les expliqué estructura de Lewis. Tiene que tener 8 electrones, pero 2 arriba, 2 abajo y 2 a cada uno de los costados. ¿No puede tener 3 a los costados? No. ¿Puede tener 3 arriba? No. ¿Puede tener 1 y 1? Sí, pero no puede tener 3, ¿sí? Van de a pares, de a 2. Entonces ahí me quedaría la estructura de Lewis. Muy bien, profe, ¿y cómo se dibuja entonces la fórmula desarrollada de esto? Porque acá yo hago 2 líneas, ¿y acá qué hago? Bueno, ahí se hace una flecha. ¿Bien? Vamos a mirar. Voy a tener el oxígeno, el azufre y el oxígeno. Se hace lo mismo, ¿sí? Se procede de la misma manera. Copio los átomos, los copio sin las cruces, sin los puntos, y voy a formar. Acá yo tengo 2 enlaces o una unión doble, un enlace doble. Entonces voy a dibujar 2 rayitas. Bien, ¿por qué? Porque entre el oxígeno y el azufre hay una unión covalente doble. Ahora, entre este azufre y este oxígeno no hay una unión covalente. A esta unión se la llama dativa, dativa. Bien, dativa. ¿Y cómo es esa unión dativa? Bueno, lo que va a hacer es que este oxígeno se va a acercar a ese azufre. Este azufre le va a prestar, de alguna manera, le va a dejar utilizar, por decirlo así, esos 2 electrones. Entonces se dibuja con una flecha. Bien, con una flecha para cualquier lado, con la punta que indique para cualquier lado, esa punta de la flecha se la llama diana. Bien, yo le digo la punta de la flecha para que se entienda, pero tiene un nombre, se llama diana. Para cualquier lado de la punta de la flecha, profe, no. Va desde el elemento que le presta o que le deja usar los electrones hacia el elemento que lo va a usar. Entonces a mí me va a quedar acá esta unión, ¿sí? Esta que está acá indicada con una flecha es la dativa, ¿sí? Es decir, que si yo quiero preguntar qué tipo de unión es esta, siempre va por la cantidad, a ver, en ese orden. Si tiene una unión simple, es una unión simple. Si tiene una unión doble, es una unión covalente doble. Si tiene una unión covalente triple, es una unión covalente triple. Y si tiene una unión covalente simple, doble, triple, pero tiene una dativa, se dice que es dativa, ¿sí? Ni simple, ni doble, ni triple. Es dativa, siempre va como en esa escala. ¿Bien? Si yo tengo una unión simple y una unión doble, es una unión covalente doble. La simple la dejo aparte, porque siempre se cuenta el rango más alto. Bien, ahí estamos, entonces acá me queda la unión dativa. Y la fórmula molecular ya la escribimos acá, ¿sí? Es un azufre y 2 oxígenos. Bueno, eso es todo lo que nosotros teníamos de uniones covalentes, ¿sí? Simples, dobles, triples y dativas. Con este tipo de ejercicio yo les voy a dar a ustedes para que ustedes puedan hacer, las uniones, ¿sí? De los elementos. Creo que ya se las mandé. Así que cualquier duda que tengan, me preguntan sobre esta actividad. ¿Sí? Me preguntan. No hay ningún inconveniente en que me lo pregunten. Les mando un beso grande a todos y espero que les haya sido útil este video tutorial.